Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Yo hoy vamos a platicar de un tema que yo casi le apostaría que a todos nos afecta, directa o indirectamente, que es el tema de la obesidad, de los hábitos, de los buenos o de los malos que eh, desarrollamos durante este tiempo de pandemia. Y para eso vamos a platicar en este programa con dos especialistas en este campo, con Elvira Sandoval Bosch, que es la coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Nutrición Humana de la UNAM. Qué gusto, Elvira, que estés aquí con nosotros. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante. Así es, que a todos nos afecta y está también con nosotros Carolina Chaires Jiménez, nutrióloga, educadora en temas de diabetes. ¿Qué tal, Carolina? Hola, mucho gusto. Muchas gracias también por la invitación a participar con ustedes. Al contrario, Carolina, gracias. Y Elvira, yo quisiera si nos puedes ayudar con el recuento de los daños, porque evidentemente ya ha pasado muchas cosas, estuvimos encerrados, salimos, la pandemia ha pasado por tantas etapas que ya no sabemos si es la normalidad, la nueva normalidad, en dónde estamos, pero lo que sí sabemos es que durante este tiempo hubo impactos en la salud, no solamente por el tema COVID, sino por el tema de hábitos, de cómo comemos, de cómo nos movemos. Cuéntanos, por favor, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Es que efectivamente el meternos en casa, los que pudieron quedarse en casa tanto tiempo, pues sí tuvieron tuvimos como dos polos, ¿no? Tuvimos los que sí les afectó, que nos encerramos y no asomamos la nariz y compramos mucho y comimos mucho y no nos movimos nada. Y también hubo otro grupo donde aprovecharon que estaban en casa, que buscaron la forma de comprar y consumir lo que no podían cuando estaban trabajando en la cotidianidad. Entonces tuvimos de los grandes grupos. Sin embargo, la obesidad ganó. Sí aumentó nuestra tendencia a la obesidad, desgraciadamente. La falta de movilidad, la falta de activación física que se dio como consecuencia del quédate en casa, pues sí favoreció a que nuestra tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad fuera un poco más, pues más notable, ¿no? También tuvimos esta reflexión sobre lo que hacíamos y lo que hacemos y lo que podemos hacer. Entonces, en general, el recuento de los daños es, pues la tendencia siguió, las enfermedades aquí siguen, pero tenemos una gran oportunidad de hacer esos cambios que necesitamos ahorita para tener un futuro más saludable. De acuerdo. Oye, y en ese sentido, Carolina, en esto que nos cuenta Elvira, eh, por un lado está, como bien apunta ella, toda la gente que pudo empezar a trabajar desde casa, que muchos se quedaron o nos quedamos haciendo por lo menos parte de nuestras actividades desde casa. Pero luego está la parte escolar, por ejemplo, y ahí sí, casi todos los niños, niñas, pues se quedaron en casa o en la televisión, en el caso de la educación pública, o en los dispositivos móviles en muchas escuelas privadas. Y el brinco que eso representó, yo le decía a Carolina Elvira, cómo los teléfonos y estas cosas que ahora nos dicen cuántos pasos hacemos al día, y me compara con el año anterior, y me queda claro que una piedra se movió más que yo, y eso siendo un adulto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con niñas, niños, con los adolescentes que suelen ser más activos y que en este periodo también se quedaron en casa? Sí, definitivamente eso fue un gran impacto negativo en cuestión de peso y de salud para muchos niños y jóvenes, porque pues bueno, si de por sí la cantidad de movimiento ya era poca y casi solo se limitaba a las clases de actividad física, pues bueno, ahora muchas veces ni eso. Y pues bueno, el estar confinados en casa redujo mucho las posibilidades de juego de cualquier otro tipo, aumentó mucho pues el consumo de botanas, dulces, otros alimentos, muchas situaciones también de ansiedad, de comer por ansiedad en los pequeños y pues bueno, una combinación que ha resultado desafortunada y yo creo que muy en particular también para este grupo de edad. Así es, para este grupo y para otros, ya ahora que decías el tema de la ansiedad, claramente es uno de los factores. Hemos hecho aquí en el Círculo varios programas sobre salud mental y cómo pues, muchos temas
entre que los que ya traíamos, que la pandemia agudizó, y los nuevos, ¿no? Combinados con temas de economía, que también a mucha gente le han generado estrés adicional al que ya traíamos, en fin. Y Elvira, ¿por qué es importante? Ahora vamos a estar platicando para que no digan los señores del auditorio que nada más los queremos deprimir. Vamos a platicar, por supuesto, un poquito más adelante de cómo empezar a desarrollar hábitos más sanos, cómo empezar a reactivarnos. Pero antes de entrar a esa parte, no está de más recordar, Elvira, por qué es importante este tema de los kilos de más y por qué, lo decías tú y lo platicábamos antes de empezar el programa, por qué la esperanza de que la pandemia, si bien nos trajo muchas cosas malas, sí nos traiga una mayor conciencia de que condiciones previas ayudan cuando tenemos que hacer frente a una pandemia o a cualquier otro fenómeno de salud. ¿Por qué pensar en esos kilos de más y no como, "Ay, ya van a empezar a decir que el sobrepeso y obesidad y otra vez con la misma letra y como dicen a esa letra ya le va a poner música, ¿no? Entonces no queremos eso, sino más bien es reflexionar sobre el impacto que tuvo esos kilos de más en las personas, por ejemplo, que tuvieron COVID, ¿no? Fueron personas que se agravaron sus cuadros y en algunas ocasiones, pues desgraciadamente ya no están con nosotros. Entonces, esos kilos, no tener esos kilos de más, también pudimos ver que aquellas personas que tuvieron COVID, que no tenían esta comorbilidad, pudieron pues sobrellevar la enfermedad sin mayores complicaciones. Entonces, siendo muy reduccionistas y a muy corto plazo, vemos que esos kilos de más nos pueden favorecer agravar alguna otra enfermedad infecciosa como la que tenemos ahorita llamada COVID, ¿no? Pero la obesidad y el problema de estos kilos no solamente se queda ahí, sino nos trastoca en muchas partes de nuestro organismo, nos trastoca la piel, nuestros huesos, inclusive hasta nuestra forma de masticar, nuestra digestión, eh, hasta hace que gastemos más en zapatos. Así de sencillo, la pisada se hace más pesada, gastamos más. Entonces, si vemos todo el impacto que tiene esos kilos de más a nivel individual, pues sí es una carga, ¿no? Y además, pues nos cansa porque estamos cargando más kilos de los que estamos acostumbrados y por esto también vamos a tener dolor crónico, vamos a tener algunas afectaciones y malformaciones y va a favorecer que estemos inflamados todo el tiempo a nivel interno, que hace que cualquier otra enfermedad se agrave mucho más fácil. Y en ese sentido, Carolina, el tema de la diabetes, por ejemplo, el tema de problemas de circulación, es decir, creo que no está de más recordar que particularmente en México, antes ya de la pandemia, ya traíamos un tema en donde se combina asuntos de alimentación y actividad física con predisposiciones genéticas que parece que tampoco nos ayudan, por lo que hay que poner todavía un subrayado más a este asunto de los kilos de más. Exacto. Y además, bueno, no centrándonos tanto en los kilos, sobre todo en los hábitos, en la forma de comer, porque como bien decía Elvira, pues el tema de todo lo que cambia con estar pues confinados en esta situación, además agregaría el tema de la masa muscular que se pierde por estar tanto tiempo sentados o tanto tiempo en un lugar tan reducido y eso tiene sus efectos metabólicos también y que favorecen precisamente la aparición o complicación de diabetes, de resistencia a la insulina, de otros diversos problemas de salud y pues bueno, aquí la cuestión es observar qué es lo que cambió con este tiempo de confinamiento, de lo que nos adaptamos a la famosa nueva normalidad y qué podemos ir haciendo para mejorar en cuanto al peso, pero también en cuanto a esos hábitos de movimiento, de elección de alimentos, hidratación, etcétera, que pues la verdad es que sí, muchas personas lo hemos relajado en este tiempo. De acuerdo. Y yo quisiera empezar ahí, en ese sentido, Elvira, por algo que también comentábamos, que es esta idea de cómo la nutrición es uno de los aspectos como más transversales en muchos sentidos de nuestra vida
porque a veces pensamos en qué comemos nada más, ¿no? O en la preparación de los alimentos, o la calidad de los alimentos, pero creo que ahorita lo decía muy bien Carolina, el tema de los hábitos y cómo nos relacionamos hasta emocionalmente, decíamos, con la comida, ¿no? O cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con el tema del agua, y en lugar de la cultura de los refrescos que tenemos tan arraigada en nuestro país. ¿Qué sabemos en ese sentido, Elvira, sobre los hábitos que hemos desarrollado? Ahora sí, ya no para enfocarlo solamente en el tema de los kilos, como bien decía Carolina, sino que más allá de los kilos es un tema de hábitos, de rutinas, de formas que tenemos de hacer nuestro día a día. Bueno, vamos, es un tema muy amplio. Lo importante de la alimentación es, hay dos cosas muy importantes. Una cosa es alimentación y otra cosa es nutrición. Y para tener una buena salud necesitamos una alimentación saludable que nos permita esta nutrición a nivel interior. Entonces, esta parte de los hábitos está muy relacionado con lo que nosotros consumimos, los patrones alimentarios, que es lo que yo elijo todos los días por la razón que sea, porque me gusta, porque emocionalmente me da tranquilidad o porque es a lo que me alcanza y es lo que tengo al mar, ¿no? Entonces, esos patrones alimentarios van haciendo estos hábitos y estos hábitos obviamente me van a dar un resultado a nivel orgánico, ¿no? A nivel individual, que puede ser sobrepeso, normopeso o alguna deficiencia. A veces estamos muy acostumbrados a pensar que las personas con sobrepeso y obesidad no tienen ninguna deficiencia y actualmente sabemos de la triple carga, donde hay personas con sobrepeso y obesidad y además tienen alguna deficiencia de nutrimentos muy Qué es el tema importantes. de la triple carga? Es, al mismo tiempo tenemos personas con sobrepeso, obesidad y malnutrición por deficiencia y al mismo tiempo alguna deficiencia de nutrimentos importantes como hierro, vitamina C, por mencionar algunas. Entonces, pensamos que las personas con sobrepeso, obesidad están eh, en exceso de todo y no necesariamente. Entonces, justamente eso tiene que ver con los hábitos alimentarios, Ok, tiene que ver con lo que yo elijo para poderme alimentar o no de manera correcta. Entonces, a veces pensamos que nada más la alimentación es comer frutas y verduras y acompañarlo con leche. No, la alimentación va más allá que eso y ujú, estar saludables es juntar muchísimas, tomar en cuenta muchísimas variables y factores de cada persona, de cada familia, inclusive de cada sociedad. Entonces, por eso es tan importante que estos temas se hablen, se toquen y no solamente como vamos a recordar la importancia del cuidado de que la diabetes es una complicación de la obesidad, sino que realmente es importante porque hasta trastoca nuestra productividad como país, ¿no? Entonces, algo tan sencillo que podría ser lo que elijo consumir y meterme a la boca, como es una manzana o un pastelito, puede hacer la gran diferencia, no ujú. solamente de mi persona, de mi familia, sino hasta de un país completo. Entonces, por eso Oye, es tan importante. claro, y en ese sentido, Carolina, con esto que apunta ahora Elvira, descentralizar de la conversación sobre la alimentación, por ejemplo, el concepto de las dietas, ¿no? Porque yo estoy seguro que habrá quien nos esté viendo y que diga, si van a hablar de los kilos de más, van a hablar de dietas. Y quizá esa es una reducción que nos ha hecho mucho daño por muchas razones, pero que termina haciéndonos más daño, más mal que bien, ¿no? Exacto, sí. Esa asociación con negativa que hay con la palabra dieta, pues, realmente no ayuda mucho. Dieta, pues, se conoce también como lo que uno come, no necesariamente es como igual a, voy con el nutriólogo. Pero definitivamente también esa es una idea que hay que, cambiar. Nosotros podemos mejorar y de hecho se trata de que mejoremos, como decía Elvira, nuestros hábitos, nuestras elecciones, que lo hagamos de una forma a lo mejor más planeada y más pensando en otras cosas independientemente de la satisfacción inmediata con la que relacionamos algunos alimentos y al revés, con la insatisfacción con la que relacionamos otros alimentos que si lo vemos de manera más profunda, pues nos hacen mucho más bien en muchos aspectos y que también pueden saber bastante ricos. Comer de un modo más natural, más conectado justo con lo que yo veo que me ofrece el alimento desde su color, desde la fibra, las texturas, la vida que le dan sobre todo, por ejemplo, las verduras a lo que comemos y cuestiones que
ya sea por una reflexión personal o porque tenemos un acompañamiento, nosotros podemos ir viendo de un modo diferente y no tanto esa idea negativa de, chin, pues es que ya subí, voy a hacer mi intento aquí por internet, que encontré Ujú. algunas dietas y ya si no me funciona, pues es cuando llegan con un profesional de la nutrición. Y yo siempre insisto que debería de ser al revés. Claro, y lo vamos a platicar ahora en el siguiente segmento. Y yo quisiera empezar un poco, nada más dejar esta idea antes de irnos al corte. Primero, que como hemos platicado en asuntos de salud mental, como hemos platicado en otros campos, la mejor cosa que usted puede hacer es acercarse a una o a un profesional de estos temas, sobre todo cuando ya hay algún tema de alguna dificultad para tener una buena alimentación o una buena nutrición, que pueden ser desde para arriba para abajo, ¿no? No necesariamente persona con sobrepeso, puede haber muchas razones, bien lo decía Elvira, puede ser una persona que a lo mejor está en el peso correcto, pero tiene deficiencias de nutrición por la forma en la que come, en fin. Entonces, la primera sugerencia es siempre acercarse a una profesional, porque será mejor la manera en la que tengamos desde un diagnóstico hasta una conducción adecuada en el proceso. Dicho eso, ahora que regresemos vamos a platicar de algunos elementos que nos pueden ayudar a empezar a tomar más conciencia de lo que hacemos o de lo que no hacemos de la mano de nuestras invitadas que nos acompañan en este día. Vamos a un corte, ya saben que es muy breve, y enseguida regresamos con más aquí en el Círculo. Ya volvemos. Estamos de vuelta y Elvira, yo ahora que las escuchaba en el segmento anterior, pensaba en algo que mencionaba ustedes sobre como la conciencia de los hábitos y cómo se hace eso, porque sabes que me recordó un poquito, hace poco tuvimos un programa de educación financiera y el primer consejo era lleva el registro de en qué se te va, ¿no? De en qué gastas en qué se termina yendo cada peso. Y me recordaba un poco a esto porque cómo empezamos a tomar conciencia de nuestros hábitos, eh, porque pocas cosas tenemos tan automatizadas quizá como esas, ¿no? Sí, efectivamente, comer es una necesidad tan básica que parece que es tan natural y tan necesaria, obviamente, que a veces no le ponemos la atención que Ujú. necesitamos para mantener nuestra salud. Entonces, una de las formas que tenemos es, antes de escribir o lo que sea, es ser consciente en el momento que estoy eligiendo y ser consciente en el momento que estoy comiendo, ¿no? Al ser yo consciente de lo que estoy comiendo, no solamente veo los colores, los sabores, sino también veo las cantidades. Entonces, porque muchas veces nos servimos, comemos tan rápido Ujú. que nos servimos hasta 2, 3 veces y no veo la cantidad que estoy comiendo. Y ahí es donde puede ser que mi elección de alimentos no es tan mala, pero la cantidad que yo estoy consumiendo ahí no es la mejor. Entonces, esa es una buena forma de ir midiendo y de ir conociendo lo que es bueno para mí y no tan bueno. En la elección de los alimentos es uno, la recomendación de siempre es nunca ir al súper, al mercado, a comprar alimentos cuando uno tiene hambre porque se le antoja todo y compra uno de más. Es mal negocio para la nutrición y para la cartera, ¿verdad? Exacto, es mal negocio para uno, muy buen negocio para quien le compra. Porque obviamente cuando uno tiene hambre todo se le antoja y normalmente elegimos alimentos energéticamente más densos. Entonces comemos cosas más grasositas o más dulces o las dos, ¿no? Entonces una forma es no ir con hambre a hacer el súper o cuando si lo pedimos en línea, pues no hacerlo cuando uno tiene hambre porque hace el mismo efecto y a veces este es más cómodo porque uno nada más le pone 2, 3, 4 y a veces está consumiendo más. El no tener en casa estos alimentos que no son los más recomendables puede ayudar a que uno no los coma. Entonces, si yo sé que a cierta hora del día tengo ganas de algo dulce, pues voy a tener siempre a la mano pues, alimentos dulces más saludables para que cuando voltee, mira, tengo ganas de algo dulce, tomo mi fruta de temporada, ¿no? Y entonces ya estoy satisfaciendo ese gusto, estoy teniendo un buen hábito y lo estoy siguiente. Entonces, esas son pequeñas estrategias que podemos tener para ir cambiando nuestra alimentación. Obviamente, si soy de las personas que el ver lo que escribo y las cantidades me va a ayudar a hacer esta reflexión, pues Ujú. obviamente hacer un diario de alimentos puede ser una excelente estrategia.
En la consulta, por ejemplo, tengo pacientes que dicen, no, yo empiezo a escribir, me agobio, me siento que hasta una lechuga me engorda, entonces me genera mucha ansiedad y escribir no me funciona. Entonces, no, una estrategia no es para todos, Ok. todos son para la misma estrategia. Entonces, por eso es tan importante conocer qué es lo que te impulsa y qué es lo que necesitamos cambiar y qué es lo que nos ayuda a mantener ese hábito. Entonces, puede ser escribir, puede ser observar, puede ser planear, puede ser muchas otras formas, pero obviamente si lo hacemos acompañados de él o la nutrióloga nos va a ayudar mucho. Y ahí es donde quisiera aprovechar, hacer un guiño a lo que estábamos hablando en el segmento anterior y lo que decía perfectamente Caro, es ojo con los charlatanes, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante que se acerquen a los y las nutriólogas que nos llevamos 5 años de nuestras Así vidas y es, demás, claro. estudiando, un diplomado no te hace nutriólogo y 2 años tampoco te hace nutriólogo. Entonces, es muy importante que busquen que realmente sean nutriólogos como Caro y yo, que somos educadoras en diabetes, que también tenemos esa formación, que tenemos otras estrategias, en serio, les vamos a ayudar muchísimo y el chiste no es restrictivo, sino es buscar el modo de aprender a comer, de disfrutar todos los alimentos en la ración que necesitemos siempre y cuando no tengamos una enfermedad que tengamos que ahí sí limitar, pero es por la enfermedad en sí, no por el alimento. Entonces, creo que eso es una de las mejores estrategias que podemos tener. Y si estamos en familia, hacerlo juntos, porque a veces es la mamá se lleva todo, ¿no? Y entonces la mamá tiene que pensar qué Ujú. comer, qué desayunar, hacer el súper y llega, hace la comida o el desayuno y así, esto no me gusta. Y entonces aquí empezamos a tener problemas con los hábitos. Entonces, si estamos en familia, si vivimos con un roomie, si vivimos con la pareja, siempre incluirlos va a ayudar y va a ser muchísimo De más acuerdo. fácil que esos hábitos se mantengan y podamos estar juntos en salud. Hay varios elementos que han puesto en la mesa. Yo quisiera detenerme sobre algunos en particular. Por ejemplo, Carolina, decía ahorita Elvira el asunto de la velocidad a la que comemos. En México, pues muchas veces porque el trabajo, la escuela, o porque ya nos hemos acostumbrado, nos sentamos y devoramos, ¿no? Ni tiempo nos damos de saborear las cosas. Y en efecto pasa esto, ¿no? La sensación de saciedad pues no se produce porque no es automática y cuando te das cuenta pues ya comiste mucho más de lo que a lo mejor habrías hecho un poco más pausado. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo rompemos eso? Porque de veras lo tenemos muy arraigado, insisto, hay veces que por las propias circunstancias no es que la gente quiera siempre comer rápido porque así le encante, pero ¿cómo rompemos eso y por qué es importante detenerse en ese punto, incluso de la forma en la que masticamos, el tiempo que nos lleva? ¿Por qué es una de las cosas que ustedes ponen siempre en la mesa? Es un tema central en cuanto a los hábitos al comer, porque darnos esa pausa y como ver de un modo diferente lo que comemos, cambia totalmente el entorno de la alimentación. Desde, pues bueno, ser más consciente de qué estoy comiendo, de cuánto estoy comiendo, de hasta si me gusta, no me gusta, pues es bien importante, además de que también está esa señal de saciedad que tiene que ver un poco con el tiempo que tardamos en tomar esos alimentos. Y la verdad es que sí es un tema complicado para muchas personas. La vida nos tiene muy acelerados en muchos aspectos, la alimentación entre ellos. Y pues bueno, aquí como estrategias, número uno, pues darnos esa pausa de, ok, voy a comer, pensar en lo que tanto se dice de el aquí y el ahora, es decir, luego contesto los mensajes o luego veo mis correos porque hay gente que come junto a la computadora y pues bueno, darnos ese momento y saborear, o sea, saborear lo que estoy comiendo. Que yo luego les digo a mis pacientes, traten de identificar qué sabores hay ahí en la sopa, ¿no? Que, pues sabe el pollito, saben estas verduras, o tiene un toquecito ahí de cilantro, de apio, que nos ayuda pues también a pensar más en lo que estamos comiendo, en percibirnos nuestra respiración a la hora de comer. A veces pues ya traemos el acelere de las carreras del día, de los pendientes y pues bueno, ni cuenta nos damos de cómo estamos respirando, comiendo, y pues bueno, hacernos de pronto esa pausa, respirar hondo
y continuar comiendo. Mucho darnos cuenta de comer con calma, estar presentes en el momento, identificar sabores y texturas, más que lo que luego nos dicen de es que deberíamos de masticar quién sabe cuántas veces. Entonces, no, porque ahí volvemos a lo automático. Se trata de ser más conscientes del momento en el que estamos, hablando en particular de lo que es comer. Y pues bueno, hay algunas estrategias también en cuanto a la organización de los tiempos de comida para que podamos nosotros empezar a lo mejor con algo que nos ayude a tener saciedad, como suelen ser las verduras en alguna sopa o en alguna ensalada, y posteriormente nuestro guisado igual con verduras, que ayuda a tener más volumen, más cantidad y más color, y lo vuelve más atractivo a querer justo hacer esa parte de probar las texturas y los sabores que hay en nuestro platillo. Tú mencionabas, Elvira, gracias Carolina, tú mencionabas, Elvira, hace unos momentos este asunto de lo que compramos y decías dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, lo de no ir al súper con hambre o al mercado con hambre, pero la otra que me parece fundamental, esto de cómo a veces nosotros mismos nos hacemos la vida más complicada porque nos llenamos de cosas ricas pero poco sanas y luego nos matamos convenciéndonos de que no podemos comerlas, pero nos las pusimos enfrente. ¿Y cómo hacemos esto? Porque de pronto creo que muchos de nuestros esfuerzos bueno, son saboteados, ¿no? Por nosotros mismos. ¿Qué papel tiene este asunto de la oferta disponible, de tener visibles algunos productos en lugar de otros, no solamente en la hora de la compra, sino dentro de las propias casas, a veces hasta en el buró, ¿no? Porque a veces hasta lo que tienes al alcance de la mano es lo que evidentemente terminas consumiendo. Creo que lo que acabas de decir, Mario, es algo con lo que estamos, no quisiera decir luchando porque no nos estamos peleando con nadie, pero sí es importante hacer esta reflexión. Lo que tengo a la mano es lo que consumo y si está económico o es barato y es accesible, pues obviamente con mayor razón. Existe un término que se llama desierto alimentario, que es cuando yo salgo a la calle y quiero comer algo y lo único que encuentro es alimentos que no me nutren. Me llenan, pero no me nutren. Desgraciadamente México tiene desiertos alimentarios y pues eso no nos ayuda al problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, lo que necesitamos es, ok, tengo este alimento que no me funciona, que ya sé por etiquetado que no es el más recomendable, pero ¿dónde está mi opción saludable? ¿No? Necesito que ese desierto ya no sea desierto y tenemos opciones accesibles, asequibles y que me permitan esa seguridad alimentaria. Entonces, obviamente, si lo hacemos en casa, compro y tengo en mi despensa y a la mano aquellos alimentos que me van a ayudar a mantener mi salud o a controlar si tengo alguna enfermedad, pues eso me va a ayudar mucho. Ahora, hay personas, hay teorías y hay muchas que dicen, bueno, te puedes dar un gusto de vez en cuando y hay quien no, jamás te los des, ¿no? Eso también va a ser, depende de cada quien y qué tanto puede uno manejar esos gustos, ¿no? A lo mejor yo sí tengo autocontrol y puedo comprar chocolates por ese alimento y sí puedo tener, nada más me como uno. Si son como yo, monstruo come galletas, que uno nada más no funciona, entonces voy a buscar esos alimentos que no me van a permitir, o que me van a ayudar a ese autocontrol, ¿no? O si vivo en familia, ¿no? Pues a lo mejor mi familia me va a ayudar, no a fiscalizar, sino apoyarme a mantener ese control con esos alimentos. Entonces, efectivamente, todo lo que está en la mano es muchísimo más fácil de consumir y pues si tenemos alimentos en el puro, creo que Caro va a estar de acuerdo conmigo que esa no es la mejor estrategia. Claro. Siempre hay que tener lugares específicos para comer, una mesa en el comedor, una mesita en la cocina o donde nos guste un Ujú. lugar específico para comer y donde ahí hacemos nuestros alimentos. Y entonces también ponemos una rutina que tiene que ver con el hábito, ¿no? O como algunas personas pueden decir, un poco como el ritual de mantener Ujú. nuestra salud. Entonces, creo que eso también, tener a nuestro alcance estos alimentos que me ayuden a mantener mi salud, siempre, siempre va a ser en beneficio para todos. Ahora, sí, Sí, perdón, Elvira, adelante. sí, perdón, si no lo tengo, entonces siempre recordar es, tengo este alimento a la mano, es, me ayuda,
me cuida, me protege, me mima o por qué lo quiero, ¿no? Ujú. Entonces, como platicamos hace ratito, es, tengo hambre emocional, tengo hambre ansiosa, entonces, pues obviamente a lo mejor prefiero no comerlo en este momento o si puedo elegir otro, lo elijo, Claro. ¿no? Entonces, son de las actividades que son importantes irlas haciendo siempre que estoy enfrente a los alimentos. Que ahora nos dirán qué hacemos en esos momentos de ansiedad, porque claro, así en frío ahorita mientras estamos platicando, todos modos en ese momento de ansiedad, ¿cómo lo resolvemos? Ahorita lo vamos a volver sobre ello, pero yo quisiera, Carolina, detenerme sobre algo que ya apuntaron también. Ya explicaba ahorita Elvira muy bien el tema de las opciones que nos ponemos al alcance de la mano, ¿no? El entorno, digamos, que está a nuestro alcance en las compras que hacemos, en los espacios para la comida, el no meter la comida en otros espacios, con lo cual pues alteramos esto que están diciendo ahora. Pero, ¿qué pasa con los entornos de familiares, con los entornos de amigos? Porque de pronto, pues como en otros temas, se vuelve muy complicado para alguien que quiere comer sano si el de al lado está comiendo un chicharrón que se ve muy bueno, ¿no? O la idea de hacer ejercicio, pues si estás en un contexto donde tu familia o tus amigos, pues no lo hacen, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Porque tampoco estamos diciendo aquí rompa con abandone su familia y busque nuevos amigos, pero ¿cómo le hacemos para conciliar un poquito estas dos cosas? Porque entiendo que ese es un factor que sí influye mucho en cómo estamos, ¿no? Y cómo nos cuidamos. Sí, totalmente. Ese es todo un tema bastante interesante y de pronto también complejo de resolver. Normalmente es una persona la que busca hacer el cambio y hay de dos, o esa persona encuentra el camino y, bueno, tres, y lo hace sola, se adapta. Hay otras personas que sí logran motivar a su familia para hacer esos cambios y pues otros que desafortunadamente terminan cediendo en el intento porque la presión familiar sobre todo es muy fuerte o social, hablando a lo mejor de un entorno como de oficina o así. Aquí, pues lo importante es detectar opciones, oportunidades para elegir cuando estamos en un entorno social o familiar, elegir distinto y poco a poco, pues ir contagiando a los que están alrededor nuestro con la importancia de cambiar. Siempre me gusta insistir mucho, no es como por perder peso, sino es por estar mejor y buscar ese bienestar y tratar de contagiar más bien ese bienestar en quienes están junto con nosotros. No es nada fácil, lo más fácil siempre es justo la burla o el, ay, ¿qué tanto es tantito que comas nada más hoy este pastel? Y ay, nada más hoy este refresco. Entonces, sí son esfuerzos individuales que todos deberíamos de respetar entre los demás, pero lo que yo diría sería pues tratar de ir contagiando los beneficios de tener mejores hábitos para que los demás vayan buscando e intentar también poco a poco contagiarse y ser más sensibles de los beneficios que tiene para nuestra salud y bienestar individual y familiar el ir cambiando ciertas cosas para mejorar. Elvira, yo quisiera, gracias Karina, conocer también tu perspectiva de este tema, de cómo generamos entornos más favorables para cuidarnos más. Esta parte de entornos, lo que acaba de decir Caro es muy, muy cierto y lo vemos día a día, ¿no? Y creo que las partes de estigmatización y violencia que tenemos en los medios de comunicación hacen que esto todavía sea a veces más difícil. Tengo, por un lado, unos desiertos alimentarios que favorecen a que uno tenga sobrepeso y obesidad, ¿no? Y por otro lado, tengo una imagen violenta, súper delgado, súper fit con respecto. Entonces empezamos a tener una disonancia impresionante de cómo ser saludable, cómo ser sano y cómo mantener. Entonces, la primera estrategia siempre es estar bien con uno y siempre pensar es, ¿por qué quiero bajar? O ¿qué es lo que busco con esto? Si me hace sentir bien y me lleva a estar mejor. Si eso que estoy haciendo no me hace sentir bien y no me lleva a algo, ahí no es y es buen momento de decir gracias, ¿no?
Siempre hacerlo, somos seres humanos, somos gregarios, somos seres sociales, Ujú. entonces siempre hacerlo con alguien es muchísimo más fácil, muchísimo más divertido y sabemos que esos cambios que hacemos se pueden mantener. Entonces, sí puedo invitar a alguien o contagiar a alguien ese gusto por mantenerse bien, pues va a ser muchísimo más fácil y de esta manera vamos haciendo el cambio. Y también se vale decir, bueno, en esta semana no lo logré, bueno, no lo logré, perfecto. ¿Qué fue lo que hizo que tuviera esta barrera? Estaba Ujú. enojada, hubo mucho trabajo, falleció mi perro. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que yo no lo lograra? ¿No? Y entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Y se vale intentarlo 20 veces y a la 21 a lo mejor va a ser el día, ¿no? Entonces, subir de peso no es de un día para otro, no nos acostamos y de repente amanecimos con 20 kilos encima, sino los fuimos Claro. ahorrando Y poco de a poquito. regreso, pues tampoco va a ser a express, claro. No debería, por el cuidado de nuestra salud. Ujú. Hay mecanismos para bajarlos muy rápido, pero no es nada conveniente y no es recomendable, y menos si lo hacemos por una aplicación. Entonces, eso también es algo muy importante. La salud no es de un día para otro y el cuidado de la salud no es de un día para otro. Es una acción que hacemos todos los días para que esto cambie. De ¿Cómo acuerdo. hacerlos? Aquí es donde podemos decir, nosotros tenemos mucho poder, es decirle a mi tendero, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que tuvieras más estos alimentos y ya no consumir los otros. Entonces, en este modelo económico que tenemos de lo que se compra y la compra-venta, Claro, ¿no? Entonces, si no se vende, pues entonces, si no se compra, pues no se vende, ¿no? Y entonces no hay esa disponibilidad. Creo que nosotros como consumidores tenemos también claro. mucha responsabilidad. No es que sea nuestra responsabilidad, sino todos tenemos, esto es un trabajo en equipo, ¿no? De Entonces ahí acuerdo. podemos hacer mucho. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otros aspectos importantes, el asunto de la hidratación, que también nos cuesta de pronto, el tema de la actividad física y cómo se relaciona con esto que hemos estado platicando, y la parte emocional que ya nos adelantaban también, porque como hemos escuchado, pues tiene mucho que ver cómo manejamos también nuestras emociones, el estrés, la ansiedad, con cómo nos alimentamos, y vamos a ver pues que hay que abordarlo de manera integral, porque si no, no va a funcionar. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos de vuelta y Carolina, ya nos han platicado este tema del papel del entorno, ya nos han hablado de las opciones que tenemos, lo decía Elvira ahora muy bien, de fomentar que haya una oferta más sana para que esté disponible. Lo que no está, si lo que está disponible es lo que no nos hace bien, pues vamos a terminar consumiendo eso y por eso decía usar también nuestro poder como consumidores, cosa que me parece muy bien. Pero yo quisiera detenerme en una parte que es el de la hidratación porque entiendo que ese es de los asuntos también clave en todo este tema y que también, aunque como decía Vida, parece que es muy obvio, porque pues, siempre nos hidratamos y siempre comemos, pues no siempre lo hacemos de la mejor forma. Exacto. El tema de la hidratación también es muy importante. Lo que de pronto he observado por ahí es que a veces hasta con desconocimiento uno tiende a consumir bebidas que son muy altas en azúcar, llámese el agua de fruta con azúcar, ciertos jugos de fruta que pueden llegar a tener tanta azúcar como un refresco. Entonces, pero por ahí como la asociación la hacemos con la fruta, pues Pensamos que es bueno, sano. exacto, olvidamos el azúcar que hay ahí de por medio y pues bueno, siempre la bebida por excelencia es el agua simple. Lo ideal es que acostumbremos a nuestros cuerpos y sobre todo si tenemos a nuestro cuidado niños, acostumbrarnos a disfrutar el agua simple, su sabor, la sensación que genera en nuestro cuerpo y tratar de hacer a un lado las bebidas que tienden a tener azúcar añadido. O sea, porque un agua de frutas, pues claro que se puede y la disfrutamos, pero ir haciendo más conciencia del azúcar que hay por ahí en muchas de las bebidas que se han vuelto ya también muy habituales. ¿Qué pasa, Elvira, con el tema? Bueno, primero esto, ¿cómo desarrollar el hábito? Porque bien decía Carolina que si desde niña o desde niño te enseñaron a tomar agua sola,
estás bien y no tienes problema, ¿no? Pero cuando no se tiene el hábito no es tan fácil. Eh, Nos hemos acostumbrado mucho a los sabores, ¿no? Nos hemos acostumbrado pues, al refresco que se consume además socialmente mucho, ¿no? Y por eso vemos desde el tamaño de los empaques, que es impresionante, cómo desarrollar este hábito. Y además, yo no sé, ustedes han puesto el énfasis, por ejemplo, en no tener el tema de los kilos solamente como referente, ¿no? Sino decir, en todo caso es consecuencia de una buena alimentación o nutrición y no en sí el indicador más, el único por lo menos. Y siguiendo esa lógica, de pronto escuchamos el 2 litros diarios tienes que tomar, 8 vasos de agua, y a lo mejor eso termina provocando de pronto frustración también en quien dice, no, pues es que yo no puedo con tanta, sobre todo cuando no tengo el hábito. ¿Qué recomiendas en esos temas, Elvira? Si nuestro primer intento, que fue la infancia, no logramos hacer el hábito de tomar agua simple, siempre hay oportunidades. Esa es la ventaja de la vida. No es fácil, ¿no? Cuando somos ya más grandecitos podemos ser más rebeldes con nosotros mismos. Es ir poco a poco. Si bien es cierto, necesitamos entre 1,5 litros y 2 litros de agua, es empezar. Si en mi vida he tomado agua y de un día para otro quiero tomarme 2 litros, pues ahí les encargo que no vamos a salir del baño aparte, ¿no? Porque vamos a tener ganas de hacer pipí todo el día. Entonces, tampoco es la mejor estrategia. Entonces, es ir poco a poco. Esta semana es de no tomar un vaso, a lo mejor medio vaso. Si de plano el sabor, hay gente que la falta de sabor, que dicen, pues el agua tiene que ser insabor, ¿no? Y la falta de sabor es lo que genera ese disgusto. Entonces, irnos acostumbrando a ese insabor del agua simple, ¿no? Y disfrutarlo y buscar la manera de cómo lo puedo disfrutar o cómo me pasa mejor, ¿no? Y luego en la consulta, es que a mí, si está fría, no tengo problema. Pues tómate el agua fría, ¿para qué te la tomas al tiempo? Es que si está tibiecita, a mí me funciona mejor, pues tómate la tibia, no tiene que ser de una sola forma. Entonces, ir buscando de qué manera en la temperatura me va a ayudar a tomar esa agua, ¿no? Y también tenemos un mal tino de que como no nos gusta, no las tomamos de un solo, ¿no? Entonces nos tomamos un vaso de 250 mililitros y nos cae súper pesado el estómago y nos hace sentir mal y obviamente yo no vuelvo a querer tomar un vaso de agua. Entonces, Claro, claro. ¿cómo nos tomamos el refresco y lo que nos gusta? Pues a traguitos, ¿no? Entonces también tener nuestro vaso de agua y no lo tomando a traguitos y cuando uno menos se da cuenta, ya se acabó ese vaso y entonces nos vamos a servir otro. Y así poco a poquito nuestro mismo organismo lo va a ir solicitando y nos vamos a ir sintiendo mejor. Algo que me encanta del organismo cuando hacemos estos cambios y le funciona es que dice, de aquí soy, y lo va pidiendo y va haciendo que esa acción se convierta en un hábito. Entonces, una forma de tomar agua es tener nuestra tacita, nuestro vaso, nuestro termo con agua simple y siento sed, entonces tomo un traguito. Vuelvo a sentir sed, me tomo otro traguito. Y de esa manera vamos a poder utilizar el agua de manera óptima en nuestro organismo y no me va a hacer sentir mal y poco a poco lo vamos a ir disfrutando. Muy bien, y creo que ese es un buen tema con buenos consejos. Y siguiendo con el tema de cómo manejarnos mejor, cómo relacionarnos mejor, Carolina, han mencionado ustedes el componente emocional varias veces. Y decía hace rato, Elvira, cuando hay esta sensación de, en mi caso, de hacer la 1 de la tarde, ¿no? A veces entre comidas, que es cuando te empieza, o las 6, 7 de la tarde, que te agarra entre que todavía ni es la cena ni es la comida, y a lo mejor de pronto esta necesidad de comer algo. ¿Qué hacer en general primero con el tema de la alimentación y la parte emocional? Y sobre todo con esos pequeños momentos que a veces pues, pueden hacer una diferencia también en que puede ser que te hayas cuidado en todo lo demás y de pronto, ¡pum!, ahí flaqueas. Exacto, el tema de las famosas colaciones, que a veces hay quien piensa que no deben ser, hay quien piensan que sí tiene que ser. Eso es algo muy individual. Y lo primero es observarnos nuevamente y reconocer si es un hambre emocional o si yo realmente lo que busco es tener algo en la boca porque estoy muy nervioso o preocupado y lo que busco inmediatamente es el placer de algo que me guste o si realmente estoy sintiendo en mi cuerpo que me hace falta comer algo. Entonces, esa es una primera distinción que es importante. Es válido, cualquiera de las dos suceden. Lo importante es manejarlas de la manera adecuada. Entonces, si es un tema muy relacionado con lo emocional
y es algo que me pasa recurrentemente y que además se va en otras esferas de mi vida, pues lo mejor es buscar apoyo de psicología, recibir atender esa parte de salud mental. Y si se trata de, pues yo busco algo de comer porque me da hambre, pues es identificar, tengo antojo de cosas dulces, de cosas saladas, y si es de cualquiera de las dos, tener disponible siempre algo que sea afín a eso que me gusta. Por ejemplo, algunas semillitas, algunas verduras, si es que mi antojo es más hacia lo salado, frutas, si es que mi antojo es más hacia lo dulce, o búsqueda de alimentos ya más específicos también, siempre hay alternativa. Lo importante es reconocerlo y planear más adelante. O sea, si en esta parte de planeación ya sé que por las tardes a las 6 me da un poco esa búsqueda, pues bueno, ya sé cuando hago mis compras, voy a tener listo lo que sé que me hace bien y no lo del gusto inmediato. De acuerdo, esa gratificación instantánea que luego la vas a andar arrastrando con culpas y con kilos. Y yo, Elvira, quisiera preguntar sobre el tema de, ahora ponías el ejemplo del agua y me gustó mucho, porque de pronto ese tema del peso genera mucha frustración, ¿no? Sobre todo gente que ha intentado, a lo mejor sin ayuda profesional, desarrollar mejores hábitos o tal cual bajar de peso, bajar de talla, y lo intenta y por todo lo que ya han explicado ustedes, o por lo emocional, o porque el entorno familiar, o porque el contexto, o por las dinámicas de trabajo, por lo que sea, no lo logra, ya hay una frustración terrible en lo emocional y en lo físico. ¿Cómo plantearnos mejor este tema de la nutrición, de la alimentación, que no pase únicamente por este asunto de la báscula y cómo administrar este asunto tú lo apuntabas hace rato con toda claridad, la prisa por decir, yo quiero bajar rápido, pero si resulta que después de una semana de portarme bien no lo veo reflejado en la báscula, ya para qué le sigo si de todo no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo administramos este asunto? Que me parece que tanto para el tema del ejercicio como para el tema de la alimentación es de las cosas que más trabajo pueden costarnos. Haces preguntas muy complejas, Mario. Este, ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, recordar que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. No es ni estética, ni es porque, ay, me veo más cachetoncita o me veo menos cachetoncita, o porque en 2 semanas voy a ir a una boda y quiero verme con el súper vestido, ¿no? Sino entender que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud. Entonces, entender que el instrumento que me ayuda a conocer cómo está mi estado de salud en cuanto a peso. Uno de ellos es la báscula y el peso, recordemos que es una medida tan volátil, tan cambiante, casi como el peso mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un momento pues arriba y en un momento abajo. Por eso es tan importante conocer nuestra composición corporal y ver justamente la grasita que tenemos para ver subirla o bajarla, ¿no? Entonces, y recordar que todo cambio lleva su tiempo y sobre todo si yo lo que estoy cuidando es mi salud. Entonces, una de las estrategias es recordar y buscar que lo que yo estoy manteniendo es mi salud. No es un peso porque hoy puedo tener uno y mañana otro y puede ser derivado de que me deshidraté o tuve una diarrea o simplemente en las mujeres tuvimos nuestro periodo y estamos reteniendo líquido, ¿no? Entonces, por eso ir atrás de un número o un índice de masa corporal que sigue siendo un número absoluto no es lo recomendable, es cómo me siento, cómo estoy, dónde mi organismo funciona de manera óptima. A veces es que el peso ideal dice que tienen que ser 45 kilos, pues sí, pero con los 48 estás muy bien o con 58 estás estupendo y tus laboratorios y todo tú funcionas mejor, pues ese es el peso y tu porcentaje de grasa está en los recomendables, pues es donde debes estar, ¿no? Entonces, quitarnos de la cabeza que hay un número mágico, un peso mágico, el índice de masa corporal es una referencia, Ujú. pero no es para todos, bueno, no es el número que nos va a guiar, ¿no? Sino es una suma de indicadores de salud que nos permiten mantenerla. Entonces, la invitación a que
no se casen ni con una talla, ni con un peso, ni con un porcentaje, sino que busquen su salud. Y sobre todo, si ya tenemos una enfermedad crónica, ese control. Muy bien. Y poco cerrando, Carolina, esto que señalaba ahora Elvira, eh, entender que incluso con el caso de las enfermedades, la alimentación no tiene por qué ser una pesadilla, ¿no? Y ahí ustedes, expertos como ustedes, juegan un papel fundamental. Sí, totalmente. Un plan de alimentación, una guía de alimentación siempre considera lo que a la persona le gusta y lo que a la persona le acomoda en cuestión de horarios, tiempo de preparación, etcétera. Sí es bien importante eliminar esa idea de, pues hoy ir al nutriólogo significa adiós a todo lo que me gusta y pues ya es la última opción. Entonces, no, realmente lo que nosotros, y puedo hablar seguramente por Elvira, por mí, por todos mis compañeros ahora sí, realmente consideramos lo que a la persona le gusta comer y sobre eso podemos hacer grandes cosas para poder estar mejor. Es parte que debe ser un pilar justo del tratamiento. Y como retomando un poco otra idea de Elvira, si alguien te quiere imponer una forma de comer, un platillo específico, te dice, esta comida ni la veas porque te va a subir la glucosa por los cielos, ahí no es. Donde no nos hacen caso de lo que nos gusta y al contrario nos hacen sentir mal o porque nos falta mucho peso por alcanzar o porque es muy difícil y tiene que ser como yo te digo, esta forma, no, busquen otra alternativa más amigable porque así es como debe ser un buen tratamiento, porque al final el propósito es acompañar a las personas a que aprendan a hacerlo solas y que sepan cómo yo cuidarme, cómo cuidar a mi Claro, familia, sin necesidad de estar yendo siempre con el profesional de la nutrición, con el nutriólogo, sino de que acuerdo. veamos cómo podemos nosotros aprender y seguir. Hay un tema ahí de autonomía, ¿no? No de dependencia, sino Exacto. de plantearnos hábitos y relaciones diferentes con la comida, con el ejercicio. Y yo quisiera cerrar con eso, Elvira. La importancia de que las nutriólogas como ustedes y que en general el tema de la nutrición y la alimentación lo abordemos siempre desde enfoques más integrales, ¿no? Sí, si bien es cierto, la alimentación puede solita, ¿no? No es por sentirnos nutricentristas, sí abonamos y ayudamos mucho, pero podemos hacer más si hacemos otras cosas, nos sumamos, ¿no? El chiste aquí es sumar. ¿Sumar qué? Hacer actividad física. Volvemos con el ejemplo del vaso de agua. Si no me he movido ni en defensa propia, por favor, no vayamos a hacer la maratón de la Ciudad de México porque nos va a ir muy mal, ¿no? Es Ujú. poco a poco, empecemos a caminar. Que caminar no me gusta, bueno, ¿qué te gusta? Ir buscando qué actividad me gusta, esa parte de, es que solamente puedes hacer una. No, gracias a la vida, tenemos muchas opciones. El chiste es ir buscando qué me gusta, ¿no? Y se vale y empezar poco a poquito para evitar que nos lastimemos y sobre todo que no nos duela. Recordemos que ya cuando hacemos ejercicio y estamos todos adoloridos, quiere decir que nos sobrepasamos en nuestro entrenamiento y tampoco eso se vale, ¿no? Entonces, hacer equipo con algún activador físico, con un Ujú. fisioterapeuta, ¿no? Si tenemos alguna afectación, que nos ayude a tener rutinas adecuadas a lo que yo necesito, ¿no? Estas rutinas de aplicaciones, estas rutinas de que es la misma para todos, no importa cuánto peso, cuánto mides y cómo seas, tampoco son convenientes. Entonces, también es este acercamiento a hacer algo que me funcione y que no me duela, ¿no? Entonces, entre más me mueva, pues mejor me va a sentir y como lo mencionamos al inicio del programa, y lo decía Caro, no hacer actividad física atrofia y va a hacer que nos duela el músculo, las rodillas, y perdamos masa muscular y entre menos masa muscular tengamos es mucho más fácil tener más masa grasa. Entonces una buena forma de mantener la salud es este equilibrio de movimiento con este consumo de alimentos. De acuerdo. Pues muy bien, pues hemos aprendido mucho con ustedes a lo largo de este programa. Yo les agradezco todo lo que han compartido con nosotros. Carolina, gracias. Muchas gracias por la invitación y una plática muy enriquecedora, definitivamente. Gracias, Carolina. Elvira, muchas gracias.
Al contrario, Mario, muchas gracias, Caro. Un gusto coincidir contigo en estos espacios y ojalá haya más espacios como este. Ojalá sí. Por lo pronto aquí seguiremos platicando estos temas, Elvira. Gracias a las dos y gracias a usted, que confío en que mucho de lo que aquí nuestros invitados nos han compartido le va a ser útil, ojalá así sea. Yo por lo pronto le agradezco su complicidad de cada programa y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.